Les voy a presentar a Daniel. Daniel Sibile Friedman es reumatólogo, ¿ok? Cuentavientes. Hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional La Raza, certificado por el Consejo Mexicano de Reumatología, maestro en medicina molecular y doctor en farmacia. Actualmente está adscrito al Servicio de Reumatología del Hospital General en Cuernavaca y profesor adjunto del curso de posgrado de la especialidad de reumatología de la UNAM. Hoy es Día Internacional de la Fibromialgia, por eso queríamos hablar con Daniel. Oye, Daniel, para empezar, fíjate que desconozco. ¿De qué es dueño el reumatólogo? Los reumatólogos vemos enfermedades inflamatorias crónicas que afectan, entre otras cosas, al aparato musculoesquelético. Pero vemos mucha enfermedad autoinmune, entre otras vemos lupus eritematoso. Es una de las enfermedades, artritis reumatoide, gota, osteoartritis, fibromialgia, esclerodermia. Entonces vemos muchas enfermedades crónicas. Algunas son enfermedades raras, algunas no lo son tanto, pero básicamente nos dedicamos a ver problemas de inflamación generados por enfermedades autoinmunes. Oye, increíblemente, gracias por esa aclaración, Pablo, porque aquí nos encanta saber quién es dueño de qué, para ir siempre al doctor correcto. Oye, pero increíblemente, y te lo digo porque mi mamá tiene fibromialgia, qué miedo, porque yo a veces me despierto y me siento tan mal que digo, ¿no será que ya tengo fibromialgia yo también? Que la fibromialgia tardó muchos años en ser como reconocida, respetada por la comunidad médica, ¿no? Y muchos pacientes los tiraban a locos, les decían que estaban alucinando, que era totalmente emocional. Entonces, platícales a todos la historia de la fibromialgia y qué se sabe hoy, a diferencia de hace 20 años. Eso es verdad, hasta la fecha ocurre. La fibromialgia tiende a ser usado como un basurero diagnóstico cuando no podemos clasificar a los pacientes que tienen dolor crónico en alguna otra enfermedad, pues tendemos a decir que tienen fibromialgia, pero la fibromialgia es un síndrome bien caracterizado, es un síndrome de dolor generalizado, predominantemente osteomuscular, en donde la causa no es precisamente inflamación, o sea, el dolor es más puro, no hay inflamación que condicione al dolor, sino que el dolor se presenta de manera más pura y que se puede acompañar de trastornos, sobre todo en la calidad del sueño, y se acompaña frecuentemente de trastorno de ansiedad o de depresión. Sí. Entonces, estos pacientes han sido, pues, malentendidos a lo largo del tiempo, en el sentido de que son pacientes que tienen una duda, una queja legítima, y dudas legítimas acerca de su dolor, pero que al no poder encontrarles ningún motivo, pues decimos que no, que o se están haciendo, o tienen un problema psiquiátrico, o alguna otra cosa. O sea, literal podríamos decir, Daniel, que es que te duele el cuerpo. Sí, te duele todo el cuerpo. Y no es porque hiciste ejercicio, y no es porque te tropezaste, y no es porque te diste un trancazo con la esquina de la mesa. Te duele el cuerpo. Exacto. No hay músculos. Un aparente por ese dolor. Casi siempre está asociado a eventos que producen ansiedad, que producen estrés. Ahora, durante la pandemia, ha sido muy común las exacerbaciones de la fibromialgia ya existente o de pacientes que debutaron con fibromialgia nuevamente. En pacientes que han presentado COVID, se ha descrito la fibromialgia como parte del síndrome post-COVID o del síndrome postagudo de COVID. Pero aquí la característica es que no hay una causa subyacente para el dolor. El paciente presenta el dolor y esa es la única manifestación a veces que presentan. A veces se asocia a insomnio o mala calidad del sueño o fatiga persistente, y a veces se asocia a algunos otros problemas, pero dolor y mala calidad del sueño son la piedra angular de la fibromialgia. Ok, imagínense ustedes que todo el día como que sienten un malestar generalizado en el cuerpo. Les duele el cuerpo, les duelen los huesos, les duele el músculo. Entonces, es bien fácil que no sea diagnosticada la fibromialgia, porque uno pensaría, híjole, ¿será que el sábado que cargué una maleta me dejó descompuesta? ¿O no será que es que no estoy durmiendo bien? ¿O no será que en realidad no tengo nada, simplemente estoy súper cansado? Y entonces es súper fácil que nadie te diagnostique que lo que tienes es fibromialgia. Ahora, pregunta, Daniel.
Dices que la fibromialgia normalmente viene acompañada de ansiedad y depresión. Ahora sí que, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿La depresión y ansiedad desenlaza en fibromialgia o la fibromialgia y este estado permanente de no sentirte bien te acaba dando una depresión y una ansiedad espantosa? Y esa es una observación muy interesante porque se vuelve un círculo vicioso y justamente es eso. O sea, uno tiene dolor y no entiende por qué tiene dolor, no lo entiende uno bien, va con el médico y le pueden dar diagnósticos de más o diagnósticos de menos. Hay pacientes a los que llegan con fibromialgia y los operan pensando en que hay algún problema que está generando un dolor en la espalda, algo por el estilo, y resulta que eso no fue. Entonces, el dolor genera ansiedad y la ansiedad retroalimenta al dolor. Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde yo tengo dolor, me angustio por eso, me da más dolor porque estoy angustiado, me angustio todavía más, me deprimo, tengo todavía más dolor, más ansiedad, más depresión. Y este círculo vicioso es el que pues nosotros los médicos tenemos que romper, primero educando a nuestro paciente en relación al hecho de que sí tienen un síndrome de dolor generalizado que se llama fibromialgia, que sabemos más o menos cómo se genera y que no tiene relación con ningún otro problema y que en términos generales es de buen pronóstico, y eso ayuda a que el paciente comprenda mejor lo que tiene y la ansiedad se reduzca y este círculo vicioso tienda a disiparse. Claro. Regresando del corte, ¿qué es la fibromialgia? ¿Es un error del cerebro? ¿A quién le da? ¿Existe predisposición? O sea, las que tenemos una mamá con fibromialgia, ¿estamos destinadas a tenerla también eventualmente? ¿Es más de hombres? ¿Es más de mujeres? Y les voy a postear ahorita, Julio, si nos ayudas, una imagen de los puntos de dolor de la fibromialgia. Creo que les va a hacer mucho sentido para empezar a entender si probablemente puedan tenerlo y necesiten ir a ver a Daniel, que es reumatólogo, que son los dueños de la fibromialgia, y cómo se trata al regresar en W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia, cuentavientes, desde el 12 de mayo del 93. Y del síndrome de fatiga crónica, por cierto. Y la fibromialgia, como nos lo explicaba el doctor Daniel Sibile, que es reumatólogo, es una enfermedad caracterizada por dolor crónico generalizado. O sea, te duele todo, los músculos, los huesos, todo el día. Tienes alteraciones del sueño para concentrarte y normalmente viene acompañado también de depresión y ansiedad, y es súper fácil que no te lo diagnostiquen bien porque es una enfermedad relativamente nueva comparada con muchas otras y que todavía muchos doctores no saben. El dueño de la fibromialgia es sin duda alguna de manera natural el reumatólogo. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, fisiológicamente, ¿qué es la fibromialgia? Ahí tenemos varias teorías de cómo funciona la fibromialgia, pero todos los días sale evidencia nueva. Sabemos que de alguna manera la corteza cerebral, que es la que integra todas los estímulos y las sensaciones que tenemos, comete un error en cuanto a medir los estímulos, y estímulos que pudieran no ser dolorosos son interpretados como dolor. Entonces nos confundimos en la interpretación de los estímulos que uno percibe. Otra hipótesis que tiene mucha evidencia que lo respalda es que la fibromialgia está asociada a un problema también de sistema nervioso central que se llama disautonomía, en donde hay una regulación anómala de algunos de los estímulos y de las respuestas que recibe el sistema nervioso, o sea, que recibe y que genera el sistema nervioso cuando es estimulado de una o de otra manera. Y evidentemente la asociación que tiene la fibromialgia con la ansiedad y con la depresión pues habla a favor de que este problema nace en la corteza cerebral, ¿no? O sea, es un error del cerebro. Es una anomalía, sí, a nivel de corteza cerebral. Oye, no es un error como tal porque se puede revertir y no deja lesión crónica, o sea, no deja algo permanente, nomás que el dolor puede llegar a ser súper molesto. Oye, pero a ver, estoy en shock con lo que acaba de decir el doctor, sobre todo porque apenas el año pasado, Daniel, descubrimos que existe una cosa que se llama disautonomía.
Y la razón por la cual la descubrimos es porque me diagnosticaron con disautonomía a mí. Y cuando traje al cardiólogo, a Manlio Fabio Márquez, a hablar de disautonomía, me contó que después de ese programa la cantidad de gente que apareció en su consultorio y que acabaron siendo también diagnosticados con disautonomía, que es, pues, digamos que otra falla del sistema nervioso central autónomo. Mi pregunta es, ¿los que tenemos disautonomía tenemos más probabilidad de tener fibromialgia? No hay evidencia que lo sugiera. Sabemos que en pacientes que tienen fibromialgia encontramos con mayor frecuencia disautonomía, pero no sabemos si ocurre al revés. Entre otras cosas porque la disautonomía es difícil de diagnosticar. Claro, o sea, primero necesita una persona entrenada que sepa identificarlo y además hay pruebas relativamente complejas para el diagnóstico de disautonomía. Entonces no hay evidencia que soporte esa aseveración. O sea, no sabemos si la disautonomía es un factor de riesgo para la fibromialgia. Sabemos que están asociadas, pero no parece ser un factor de riesgo hasta donde sabemos. Se hereda, porque aquí estoy viendo en Twitter muchas mujeres, sobre todo mujeres, que están preocupadas porque su mamá tiene fibromialgia. Igualmente no hay evidencia que lo sugiera. La mayor parte de las enfermedades crónicas tienen un componente heredable, no tienen un componente genético, pero el hecho de tener el gen no garantiza que desarrollemos la enfermedad. Y fibromialgia sí es una enfermedad que se caracteriza mucho por la contribución de factores externos, factores medioambientales, el estrés, muchas circunstancias que otras enfermedades crónicas que pueden presentar secundariamente fibromialgia. Entonces, yo no me preocuparía mucho si tengo un familiar con fibromialgia, porque la herencia no es garantizada, no es una herencia directa. Se requiere una combinación de factores, probablemente uno de ellos sea un factor genético para desarrollar la enfermedad, pero no todos los pacientes van a tener el factor genético tampoco. Ya, les pusimos ahorita en Twitter una infografía con los puntos de dolor de la fibromialgia. Son 18 puntos musculares que con que 11 de ellos te duelan, confirma que probablemente tienes fibromialgia, ¿no? ¿Cómo? Esos eran los criterios de clasificación que usábamos antes, pero estos criterios de clasificación han cambiado. Entonces ya lo de los puntos gatillo, aunque útil, ya no lo usamos con tanta frecuencia. ¿Y entonces cómo diagnosticas fibromialgia? Nos tenemos que enfocar en el dolor generalizado que presenta el paciente, los patrones con los que presenta el dolor y las alteraciones en los patrones de sueño también, los problemas concomitantes como la ansiedad. O sea, lo vemos de manera más holística ahora que simplemente el tener 11 de 18 puntos gatillo presentes, ¿no? Es una manera que nos da más objetividad a la hora de valorar a los pacientes y nos permite tratarlos mejor, porque ya vemos a la enfermedad desde un punto de vista que va más allá de los puros puntos dolorosos. O sea, atendemos al paciente de manera más integral. Ya. Oye, ¿y cómo se trata? El tratamiento involucra varias cosas. Una es educar al paciente. Lo que mencionaba hace rato del círculo vicioso entre ansiedad y dolor. Es importante romper ese círculo vicioso y la única manera de hacerlo es que el paciente se informe y que esa información le genere dudas al paciente y que el paciente y su médico resuelvan esas dudas. Entonces, siempre es bueno hacer ese ejercicio y ayuda mucho a que el paciente entienda mejor lo que está padeciendo y ayuda mucho a modular el problema. Hay tratamiento no farmacológico, hay algunas técnicas de fisioterapia que pueden ayudar mucho a los pacientes con fibromialgia, que van desde cosas tan sencillas como el calor local sobre los puntos de dolor, que relajan un poquito el músculo, sobre todo cuando se han desarrollado contracturas musculares, y hay medidas farmacológicas también. Hay múltiples fármacos que empleamos para la fibromialgia. Actualmente los más empleados quizás sean fármacos como la pregabalina o la gabapentina. Anteriormente usábamos antidepresivos. Los antidepresivos tricíclicos tienen algunos efectos secundarios indeseables, entonces ahora usamos más inhibidores de la recaptura de serotonina, como la sertralina o la paroxetina, en combinación con fármacos que van más orientados hacia dolor, como lo son pregabalina y gabapentina, y hay algunas otras intervenciones que se pueden hacer.
En estos pacientes no usamos antiinflamatorios porque en realidad el problema no es un problema de inflamación. Nos vamos más hacia la analgesia y sobre todo la analgesia a nivel del sistema nervioso central. Oye, queda claro. Yo me acuerdo la época que le daban a mi mamá lírica. Esa es pregabalina. Ajá, exacto. Oye, esto es interesante. ¿Cuándo te da? Porque aquí Judith dice que una niña de 10 años, muchos dolores en el cuerpo, consultó con miles de doctores y al final la diagnosticaron con fibromialgia. Con tratamiento ha podido regresar a su vida. ¿Y es posible que a los 10 años puedas tener fibromialgia? Sí se ha descrito en niños. Sí. Tiene algunos componentes ahí de estrés que vale la pena analizar y los pacientes deben ser evaluados primero por un pediatra y después por un reumatólogo pediatra, pero la valoración inicial debe ser por parte de pediatría. Oye, pero sí se puede. Está cañón. María Elena dice, después de escuchar los síntomas que describió el doctor, yo creo que mi hija de 17 años tiene fibromialgia. Oye, qué interesante saber que tus hijos pueden tener fibromialgia, porque uno nunca pensaría que alguien tan joven, cuando te dicen, ma, es que me duele el cuerpo, ma, es que me duele el codo, ma, es que me duele la rodilla, ma, es que me duele la nuca, pensarías, claro, han de ser growing pains, ¿no? Ha de ser dolor de crecimiento. Y a lo mejor la pobre niña tiene fibromialgia y nadie se la ha descubierto. Sí, la evaluación del dolor en niños es de particular importancia porque los niños son muy susceptibles a lesionarse, pero no sufrir consecuencias inmediatas. Cuando uno es niño, corre, brinca, salta, se cae, se golpea y se para como si nada hubiera sucedido. Ya de adulto uno no se para quizá a la primera y dependiendo de la edad, pero en niños sí es importante evaluar el dolor primero de manera general por parte de pediatría, justamente para descartar posibilidades más comunes como los dolores asociados a crecimiento o trauma, hiperlaxitud ligamentaria, múltiples condiciones que son más comunes. Y en caso de que tengan fibromialgia, bueno, ya referirlos a reumatología pediátrica para que puedan hacerse cargo de su tratamiento. Sensacional. Oye, ¿dónde te encuentran, Daniel? Daniel es reumatólogo, cuentavientes, por si alguien ocupa. ¿Tú estás en Cuernavaca? Estoy en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Ok. En Cuernavaca, el teléfono en el que me pueden localizar es 777-313-1006. Y en la Ciudad de México, el teléfono al que me pueden hablar es 55 57 52 46 73. No, yo les diría que ni por ustedes, porque aparte, increíblemente, es 9 de cada 10 casos de fibromialgia sí son mujeres. Que si sus hijos no se sienten bien, nunca los tiren a locos, nunca lo echen en saco roto. Y si les urge ver qué es lo que tiene su hija, tiene un WhatsApp del consultorio, un WhatsApp, es 55 39 38 68 52. Daniel Sibile, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos sus radioescuchas.